Hola, me llamo Jonathan y soy el profesor de álgebra. Vamos a empezar con el primer tema, que es divisibilidad de polinomios. Bueno, para división de polinomios podemos decir que tenemos un polinomio p de x que es divisible por un d de x si solo si el p de x se puede expresar de la siguiente manera: un d de x por un q de x, donde el q de x siempre va a ser único. Para tener más claro esto, tenemos un ejemplo, donde el ejemplo nos expresa que tenemos un p de x, que es un x al cuadrado menos 3x más 2, y nos dice que es divisible por x menos 2. Y al ser divisible por x menos 2, nos estaría expresando nuestro d de x. Por tanto, al reemplazar, tenemos que un x menos 2 menos 3x más 2 se expresaría de un d de x, que lo tenemos acá, por un q de x. Y el q de x tendríamos el x menos 1. ¿Cómo se obtiene esto? Mediante una factorización por aspa simple. Y tenemos que este q de x es único, como lo dice la teoría. Bueno, tenemos algunos teoremas que nos dicen que el p de x es divisible separadamente por dos binomios. Tenemos los binomios x menos a y x menos b, siempre que a sea diferente a b. Nos dice que el p de x, si son divisibles separadamente por ambos, entonces al ser divisibles separadamente por ambos, también va a ser divisible en ambos juntos, mediante un producto de ambos y por un cociente, como lo podemos ver aquí en la teoría. Bueno, tenemos otro teorema que nos dice: si el polinomio p de x es divisible por un x menos a y dándote un residuo por un cociente tal, y tenemos un p de x por un x menos b por un cociente 2 y dándote el mismo residuo en ambos casos, entonces se podría decir o se podría afirmar que el p de x va a ser divisible por la multiplicación de ambos, de x menos a por x menos b, por un cociente 3, y siempre te va a dar el mismo residuo, pero afirmando siempre que el a debe ser diferente a b. Ya, tenemos un tercer teorema que nos dice que a un divisor le multiplicamos por un polinomio mónico lineal, entonces se puede expresar de la siguiente manera: que al divisor se le multiplica por dicho polinomio mónico y el cociente no se altera. Y le sumamos al dicho residuo, también se le multiplica por un p de x para que toda esa ecuación no se altere. También tenemos una división. Si al divisor le dividimos en un polinomio mónico, p de x se va a expresar de la siguiente manera: al divisor, al multiplicarse por el cociente, entonces al dicho divisor también se le va a dividir por el polinomio mónico, y al residuo que se obtiene de la misma manera se le va a dividir por el polinomio mónico, de tal forma que no se altere la ecuación anterior. Bueno, para obtener un cociente notable, ¿qué nos dice cociente notables? ¿Qué es? Las divisiones que generan cocientes notables tienen la siguiente forma. Siempre los cocientes notables se van a expresar de esta forma, que es un x a la n más menos y a la n. Todo eso dividido entre sus bases, que es x más menos y, donde el exponente n siempre pertenece a los naturales y el n siempre debe ser mayor o igual a 2, porque si fuera único no tendría, sería nada más 1, y eso no es un cociente notable. Tenemos ejemplos de este cociente notable. Como podemos ver, tenemos un x al cubo menos y al cubo, todo eso dividido entre x menos y, cumple con esta función. Tenemos la siguiente, que es un x a la quinta más un y a la quinta entre x más y. Tenemos la siguiente, que es un x a la 8 menos y a la 8 entre x más y más y. Para poder resolver esta ecuación tenemos la siguiente: tenemos un x al cubo, tomamos esto de acá, menos y al cubo entre x menos y. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve tenemos el exponente que es un n, entonces se reemplazaría acá un 3, le restamos el exponente de la base, que sería 2, y como en ambos es menos menos, siempre se pone más. Ya a esto de acá, como ya dividiste entre 1, ahora debes restarle 2. Entonces si es 3 menos 2, entonces acá sería 1 y ya no se pondría. Pero sí, del y va a subir, mientras del x va a ir bajando. Por tanto, como es 1, 1, ya no se pondría en ambos, y se pondría un más.
el y, como estamos sumando 1, ahora deberíamos sumarle 2. Para entender mejor esto, ahí tenemos una de las representaciones. Y veamos también el caso de hasta de acá, que tenemos que el n pertenece a los naturales, como ya lo dijimos, y ya tenemos el divisor, pero para hallar el cociente aplicamos Ruffini. Por tanto, aplicamos Ruffini a la base igualándola a 0, entonces por tanto tenemos que x igual a y. Agarramos los coeficientes de cada factor, entonces tenemos el coeficiente del x es 1, por tanto baja el 1. Como no sabemos cuánto vale n, entonces completamos con 0 dichas ecuaciones hasta llegar al menos yn. Entonces al último como ponemos menos yn, como es grado 1. Al ser grado 1, entonces el residuo debe ser exacto. Por tanto, bajamos el 1, multiplicamos por y, sumamos y, tenemos y al cuadrado, así hasta llegar hasta un anterior al yn menos 1. Por tanto sería yn menos 1 y todo esto sería tu cociente. A multiplicar yn menos 1 por y, nos quedaría yn y todo esto quedaría eliminado. Por tanto se cumple que este es el cociente y esto es el residuo. Para hallar todo esto se denota de la siguiente forma. Tenemos un x a la n menos y a la n entre x menos y. Y esto se hace de la siguiente forma, como bien lo hemos notado acá. Cuando tenemos menos menos, en todo se va a poner más. Y dijimos que a todo exponente del n le restamos el exponente de la base. Entonces, como al primero le hemos restado 1, entonces al siguiente le restamos 2. Por tanto, así va sucesivamente, mientras que al x se le reduce, al y se le aumenta dependiendo el exponente que tenga. Y así hasta llegar al último, que es un yn menos 1, porque ya no puede llegar a esto. ¿Vamos? Donde tu n pertenece a naturales, siempre. Entonces, tenemos las siguientes propiedades. El término del cociente en el lugar k. Para hallar, si te dicen que queremos hallar el término en el lugar 6, por ejemplo, entonces reemplazaríamos acá. ¿Qué nos diría? Para hallar en el lugar k, acá tenemos el lugar k, entonces decimos, tomamos las bases, que son estos de acá. Entonces sería x a la n menos el lugar que quieres hallar por el y, el lugar que quieres hallar restado 1, donde el k, el lugar que quieres tomar, puede tomar todos los valores hasta un n, hasta el exponente. Dicho eso, seguimos acá, la siguiente propiedad, que nos dice, si x a la m más menos y a la n, entre x a la a más menos y a la b. Podemos observar que tienen exponentes diferentes, pero nos dice que esta de acá genera un cociente notable. Por tanto, para corroborar que sea un cociente notable, entonces dividimos ambos exponentes para poder hallar el número de términos que tendría este cociente notable. ¿Qué nos dice? Entonces, si tenemos esto de acá, dividimos los exponentes de x y de y. ¿Qué nos dice? M sobre a debería ser igual a n sobre b. Y eso va a ser un r, donde el r pertenece a los naturales. Pero, ¿y el r qué es? ¿El r qué nos indica? El r nos indica el número de términos que tiene dicho cociente notable. Ya. Acá tenemos un ejemplo a todo eso. ¿Qué nos dice? Cálculo del residuo. Nos pide calcular el residuo en toda esta expresión. ¿Qué nos dice? Tenemos un 2x más 1 multiplicado por un x menos 3 al cuadrado por x más 1 por x más 3 entre x menos 3 al cubo por x más 3. Notamos que en la base, que en el divisor y en el dividendo tenemos términos semejantes. Entonces factorizamos, pero siempre agarrando al menor. Entonces, acá factorizamos un x menos 3 al cuadrado y un x más 3. Quedándonos de dicha ecuación el rx, que va a ser el residuo, y quedándonos esta de acá, 2x más 1 multiplicado por el x más 1 dividido entre el x menos 3, porque recuerden que solo hemos factorizado
un x menos 3 al cuadrado, por tanto acá nos quedaría un x menos 3. Entonces, para poder hallar esto, aplicamos el teorema del resto. ¿Qué nos dice el teorema del resto? Que a la base le debemos igualar a 0. Si igualamos a 0, entonces hallamos que el x nos va a dar 3. Si el x nos da 3, entonces reemplazamos en dicha ecuación. Por tanto, nuestro rx nos debería dar 2 multiplicado por 3 sería 6 más 1, 7. Todo eso multiplicado por x más 1, pero el x vale 3. Sumado 1, 4. Nos daría un 7 por 4, 28. Pero no te olvides lo que hemos factorizado. Por tanto, para hallar el resto, entonces completamos. Rx sería 28 y ahí lo multiplicamos por lo que hemos factorizado. ¿Qué hemos factorizado? X menos 3 al cuadrado por x más 3.